que la homeopatía funciona muy bien para los niños, muy bien. Y bueno, ella está acá, va a hablar de por qué y para qué nos enfermamos. Y bueno, les quiero pedir un aplauso a la pediatra Liliana Sabó. Bueno, buenos días a todos. Un agradecimiento a Hodge por la invitación y a todos ustedes por venir. Bueno, cuando preparé esta charla y a medida que la iba preparando, me di cuenta que es imposible abarcar todas las razones o la comprensión de qué pasa con la enfermedad. Como vamos a ver, no es solo porque nos enfermamos, es para qué nos enfermamos. O sea, la enfermedad es parte de nuestra vida y es una parte importante, como las chicas que presentaron el camino que hicieron con sus hijos. Seguro que ese camino la llevó a ella a un aprendizaje muy profundo de la vida y de muchas otras cosas, además de cómo sanar a sus hijos. Entonces vamos a arrancar. También voy a desarrollar, si hay tiempo, un poquito el concepto de automedicina, que es un concepto que estoy desarrollando personalmente en los últimos tiempos. Parece que me voy a poner, a ver. Bueno, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué algunas personas se enferman más seguido que otras? ¿Por qué en una misma familia a veces hay uno que se enferma de una gripe, por ejemplo, y nadie se contagia? Y a veces se contagian todos. ¿Qué pasa con esto, no? Porque en un brote epidémico hay muchos no enferman, o hay gente que se enferma grave, hay gente que se muere y otras que no. ¿Por qué a algunas personas les pasa siempre de todo y a otras no les pasa nada? Este sillón me parece que está, ahí está. Bueno. Hay un concepto que es el de la susceptibilidad, que es muy importante lo vamos a desarrollar, de comprender. También tenemos la intensidad y la duración de la noxa o de la agresión. Y sobre todo, y este es el punto más importante, lo que creo que determina en gran parte lo que nos pasa es nuestra actitud mental. Vamos a ir desarrollando de a poquito cada una de estas cosas. Vamos a hablar primero de la susceptibilidad. Fíjense estas imágenes. Cada una de estos materiales tiene una capacidad de retener agua o de dejarla pasar. Entonces, si somos susceptibles, significa que somos permeables a que entre algo o que algo nos desequilibre, ¿verdad? Pero fíjense qué interesante. Una esponja, por ejemplo, se carga de agua y queda pesada con el agua. En cambio, si pasamos agua a través de un ladrillo, el agua va a pasar y no la va a modificar. Y muchas veces pasa eso con la enfermedad. Nos ponemos en contacto con alguna enfermedad y nuestro cuerpo la deja pasar de largo y no la incorpora. Bien. Podemos ser susceptibles por muchísimas razones. O sea, ¿qué es lo que construye nuestra susceptibilidad? Una es el aspecto emocional, la sensibilidad a la crítica, los retos, las humillaciones, la excitación o la alegría. La alegría enferma también, ¿eh? Las emociones positivas se enferman. Acuérdense cuánta gente se muere de un infarto cuando se gana la lotería, ¿no? Puede ser un factor físico, tomar frío, hacer ejercicio excesivo, golpearse, la radiación electromagnética, que en este momento la tenemos que tener muy en cuenta y es un tema para varias charlas. Puede ser algo químico, un veneno, un medicamento. Los inhalantes, nos están envenenando el aire con los chemtrails y no sabemos qué es lo que estamos respirando. Puede ser algo biológico que aumente nuestra susceptibilidad. Una bacteria, un hongo, un parásito, un virus, si es que existen, ¿no? Como dijeron las chicas antes, la falta o el desequilibrio de nuestros propios microorganismos, la disbiosis. Es muy importante que nosotros tengamos un equilibrio perfecto con nuestros gérmenes intestinales. Nosotros sin nuestros gérmenes no podríamos sobrevivir. Y el ser humano en este momento tiene una disbiosis crónica porque tenemos muchísimo menos variedad de bacterias de las que tenían nuestros antepasados. Puede ser un factor mental el que nos haga susceptibles. Y este factor mental son nuestros propios pensamientos. Por eso digo que la actitud mental
es la más importante cuando estamos hablando de por qué nos enfermamos. Y también puede ser un factor espiritual, no nos olvidemos de eso, ¿no? Las crisis evolutivas de la vida, la crisis de los 40, de los 50, la crisis del nido vacío cuando se van los hijos, los replanteos de la conciencia y la revisión de nuestras creencias, ¿no? El darnos cuenta de dónde estamos parados, de qué es lo que creemos. Bien. Ahora, la pregunta es la siguiente. Me está molestando este sillón, perdón, ¿eh? Tendríamos que tener una bala para cada indio que nos ataca, una bala específica para cada uno de esos agentes agresores. La respuesta es no. No podemos tener una bala para cada indio, es imposible. No podemos tener armado toda una artillería de respuesta ante todas estas cosas a las que estamos expuestos. Porque no es necesario defendernos de cada indio en particular, sino fortalecer el fuerte para estar inmunes, digamos, usemos esa palabra, a las noxas que nos puedan agredir. O sea, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestro sistema, tanto físico, psíquico, emocional y espiritual, los 4 pilares. Más flexibilidad, menos rigidez. Si somos flexibles, las cosas pasan. Si somos rígidos, las cosas chocan contra nosotros. Acuérdense de las esponjas también. Y tenemos que ser capaces de desarrollar adaptación y resiliencia ante lo que nos sucede. Y eso es algo que se logra a lo largo de la vida con las experiencias de la vida, aunque les puedo decir que hay chicos que ya vienen con esa evolución, o sea, cada persona tiene, por lo menos según mi creencia, un nivel de evolución distinta según la antigüedad de su alma y de su conciencia. Bien, acuérdense que nosotros en realidad básicamente somos energía hecha cuerpo físico y entonces todo lo que nos pasa es a nivel energético. La enfermedad, desde el concepto homeopático, no soy antroposófica, soy homeópata porque Xochitl me nombró la antroposofía, pero no es mi rama. Desde la homeopatía, lo que nosotros vemos es que la enfermedad viene después de que se produjo antes un desequilibrio de la energía vital. Primero se produce el desequilibrio y si no logramos equilibrarlo, ahí aparecen los síntomas de enfermedad. Nosotros constantemente estamos en un equilibrio dinámico. O sea, equilibrio dinámico significa que todo el tiempo estamos cayéndonos. Es como el equilibrista arriba de una cuerda. No está quieto, sino que va balanceando su cuerpo. O sea que todo el tiempo tenemos que estar equilibrándonos de vuelta frente a cada cosa que nos sucede. Y siempre estamos tratando de volver al eje, volver a la normalidad. Ahora, muchas veces, y esto es lo que mucha gente no comprende, la enfermedad física es un intento del organismo de salvarnos de algo peor. Fíjense que, por ejemplo, en los hospicios, en los psiquiátricos, se ve que los pacientes psiquiátricos graves en general no se enferman físicamente y que si llegan a hacer algún cuadro agudo, mejora su cuadro psiquiátrico. O sea, muchas veces la mente es lo más profundo que tenemos, es lo más grave. O sea, cuando está enferma la mente, esa es la enfermedad más grave que podemos tener. Entonces, muchas veces el cuerpo físico, para salvarnos de algo más grave, no se enferma. Y si acompañamos la enfermedad, vamos a poder llegar a nuestro estado normal nuevamente. O sea, la enfermedad no tenemos que suprimirla, la tenemos que acompañar y comprender. Tenemos una susceptibilidad de especie, o sea, los seres humanos, como humanos, somos susceptibles a determinadas enfermedades y esto no se puede modificar y cada especie desarrolla enfermedades que le son propias. Hay especies que comparten, por ejemplo, compartimos la rabia con los perros. Y bueno, esto que les acabo de decir. Y parece que somos la única especie que puede tener escarlatina o varicela. Por lo menos no encontré ningún animal que la pueda tener. Entonces, después de la susceptibilidad de especie, tenemos la susceptibilidad individual, que va a depender de todos los factores que les dije antes. Esto es
propio de cada persona ya desde su concepción, desde las características de la concepción. No es lo mismo un niño que nace de una fertilización in vitro que un niño que nace de una fertilización natural, digamos. Ya ese niño va a tener una susceptibilidad diferente. Esto se puede modificar, esta sí se puede modificar a lo largo de la vida de una persona. Y ahí es donde vamos a entrar en el concepto de automedicina. Lo que cada uno hace con las experiencias que tiene y con los síntomas que tiene es lo que va a determinar el camino de uno y lo que va a determinar que uno pueda aumentar o bajar el nivel de susceptibilidad que uno tiene para enfermarse de diferentes cosas. La susceptibilidad individual depende entonces de lo genético y de lo energético de cada persona. Depende del entorno, depende de la experiencia. No es lo mismo un niño que nace en un ambiente feliz que un embarazo no deseado de un padre alcohólico que le pega a la madre desde que el niño está en la panza. Ahora, ¿qué necesita un ser humano básicamente para mantenerse sano? Un embarazo saludable y deseado, padres en relación amorosa, o sea, lo ideal, la familia Ingalls, de ninguna manera, ni tampoco todos los estudios que se le hacen al chico recién nacido, como si el parto fuera un acto de enfermedad y no un acto de salud. Por eso, bueno, hoy en día, por suerte, hay muchos chicos que están naciendo en sus casas y con un entorno totalmente diferente. Un nacimiento respetado, o sea, el médico tiene que ser un testigo nada más, porque el acto del nacimiento es sagrado y es de la madre y de los padres, o sea, de la madre, del padre y del niño, nada más, no es del médico. El médico se ha adueñado, las enfermeras se han adueñado, las parteras se han adueñado de algo que no les corresponde. Tienen que ser testigos y si hay una complicación intervenir y ahí ayudar al niño a nacer bien. Porque nos han alejado a las mujeres de nuestra hembra interna, nos han convencido de que necesitamos que nos enseñen cómo parir, y no es así. Nos han convencido de que no se puede tolerar el dolor del parto, entonces así los anestesistas pueden cobrar, digamos, las anestesias, porque prácticamente es obligatorio ahora hacer un parto con anestesia. Es una cosa de locos, pero es así. Tuve la suerte de tener 2 partos naturales, sin anestesia, si bien fueron en un hospital, pero fueron muy respetados. Y les aseguro que cualquier mujer puede parir y que es una cosa hermosa sentir que uno le está dando vida a ese niño que sale de adentro de uno, ¿no? Y no que está anestesiado y con todos los riesgos que implica una anestesia, sumado a que, por si no lo saben, la anestesia que le dan a la mamá pasa instantáneamente al niño y pasa al cerebro del bebé instantáneamente también, ¿no? Tenemos que conectarnos entonces con nuestra naturaleza ancestral y no permitir, como decía Mariana, ¿no? Que no hacer ciegamente lo que el médico dice, como si fuéramos un niño de jardín de infantes. Parir sin miedos. Recobrar la confianza en nuestro género. Somos mujeres, estamos hechas para parir y podemos parir. O sea, como han hecho millones de mujeres a lo largo de la historia de la humanidad. Bien. Entonces, el recién nacido no necesita que le hagan estudios, pruebas ni nada, un simple examen. O sea, el niño tendría que estar con la mamá apenas nace y después más adelante ver si tiene algún problema importante o no. No hace falta buscar enfermedades ocultas apenas nace un niño. O sea que de lo único que hay que defenderse es de la iatrogenia. La iatrogenia es el daño causado por el médico. Es una, creo que es la, si mal no recuerdo, es la tercera causa de enfermedad en los Estados Unidos, la iatrogenia, ¿no? Y yo no sé si no es la primera, miren. Entonces, los padres tienen que armar un nido amoroso, tienen que proteger a ese niño de todas estas agresiones médicas y de nosotros también, de los pediatras, hasta que sea cada vez más autónomo. Esa es su función. Bien. Entonces, ¿qué brinda el nido sano? Nutrición, nutrición física, ¿eh?
La leche materna obviamente es lo ideal. Bueno, si no se puede, se buscará lo más adecuado. Nutrición emocional, amor necesita un niño, abrigo adecuado, aire saludable, no fumar dentro de la casa, porque para los padres no fumar, porque están haciendo fumar al niño. La exposición cotidiana al aire libre, al sol. Descanso adecuado. Fíjense que no es muy complicado. Paz y serenidad. Esto es lo más complicado, creo, en el día de hoy, ¿no? Bien. Bueno, entonces, la vida es un constante juego entre equilibrio y desequilibrio. No podemos pretender que algo sea estático, porque incluso el paso de los años hace que vayamos teniendo distintas edades, nuestro cuerpo va cambiando y va cambiando también de acuerdo a lo que construimos. Por lo tanto, lo que necesitamos es armonizar constantemente nuestros desequilibrios y los múltiples factores de nuestra vida cotidiana. Si nosotros generamos una buena resiliencia, cualquier catástrofe que suceda, cualquier imprevisto, lo vamos a poder manejar de manera que no nos deje una secuela importante. Bueno, entonces el niño es una esponja del agua que nosotros ofrecemos. Lo que nosotros le demos a ese niño es lo que él va a tomar. Muchas madres me dicen, el chico tiene unos berrinches tremendos. Digo, y bueno, ¿y quién se enoja? ¿Hay alguien que se enoje en la casa? Ah, sí, yo me pongo loca. Le grito o el papá grita. Bueno, listo, el niño ya aprendió que gritar es la respuesta adecuada para cualquier problema. Y el adulto en el que se convierte el niño es la esponja que haya elegido ser, según siga o no el camino de automedicina. Porque llega un momento en la vida en que ya no podemos decir esto es culpa de mis padres porque me criaron así o mi abuela o porque me abandonaron. No, no, no. Llega un momento de la vida en que somos adultos y empezamos a hacer nuestro camino y ahí decidimos. Entonces, decidimos cómo vamos a reaccionar, qué vamos a hacer con las cosas que tenemos y decidimos si vamos a ser víctimas o victimarios o si vamos a ser una persona ocupada simplemente de crecer en conciencia. Los niños también son un espejo de nuestro propio reflejo, así como nosotros somos un reflejo de nuestros ancestros. O sea, ustedes saben que muchos métodos como el de constelaciones familiares o el de la biodecodificación han dejado en evidencia que muchas veces tomamos cosas de ancestros que ni siquiera conocimos. Entonces, todo eso son procesos de limpieza y de conciencia que podemos ir haciendo de adultos para tener una vida feliz, porque ¿qué queremos en este mundo? Ser felices, tener una vida linda, repartir alegría. Vamos al tema del microbioma, que me parece muy importante el concepto, porque recién en los últimos años se está viendo esto. A mí en la Facultad de Medicina hace más de 40 años no me lo enseñaron. Tenemos 300 veces más genes de microbios en nuestro cuerpo que genes propios de nuestras células. Ustedes saben que las bacterias, digamos, son entes, digamos, celulares completos. En cambio, los virus son pedacitos de ADN o de ARN, son pedacitos de material genético. Por eso es que se discute tanto si existen o no, porque no sabemos si es que nuestras células se rompen y tiran ADN y ARN al medio, o si hay un virus que viene de afuera, ¿no? Eso está muy discutido, no me voy a poner a hablar de eso ahora. Pero fíjense qué interesante, que el material genético que tenemos es mucho más grande la cantidad de las bacterias y de los virus que hay en nuestro cuerpo que de nuestras propias células. Entonces, ¿qué factores afectan la composición de la microbiota? Ya les dije que a lo largo de las generaciones hemos ido perdiendo variedad de gérmenes. Y esto se debe a todos los factores de la vida actual. El tipo de nacimiento, fundamental. Ahora está de moda nacer por cesárea. ¿Qué pasa cuando un niño nace por cesárea? No atraviesa el canal de parto y no se pone en contacto con los gérmenes vaginales de la mamá. Los gérmenes vaginales de la mamá son los que van a alimentar el intestino del niño y los que van a hacer la primera siembra en su intestino. Y para esto la mamá se la prepara. Esto tiene bastante que ver con la tolerancia genética o no de tolerar, digamos, de soportar metales pesados y de la capacidad de eliminarlos del cuerpo. Bien, porque además tenemos la contaminación de metales pesados del agua,
inhalatoria. Están fumigando aluminio, no sé si saben eso, ¿no? Bien. O sea, que cuando nace un niño es imposible saber cuál es su genética. Por eso digo, el niño tiene que ir con su mamá con su mamá a su casa y nada más. Esto es nomás algunos genes que están relacionados con alteraciones del neurodesarrollo, ¿no? Es una miscelánea nomás para que vean que hay muchos más que estos también, hay más de 100. En conclusión, lo primero que tenemos que hacer, y este ha sido mi lema desde que me recibí de médica, primero no dañar. Lo primero que tiene que hacer un médico es no causar más daño del que hay. Después, si puede ayudar a sanar o a curar, es otra cosa, pero primero no dañar. Así que si no conocemos la genética, hay que evitar cualquier cosa que pueda ser un gatillo de epigenético, ¿no es cierto? Alimentos industrializados, ojo con el glutamato monosódico, que está como saborizante en un montón de lugares. Alimentos de origen transgénico, lamentablemente está avanzando la agricultura transgénica. Pero bueno, somos nosotros los que a través de la información podemos empezar a participar para lograr que los gobiernos empiecen a implementar leyes que prohíban estas cosas. Depende de nosotros. La contaminación ambiental, desde el tabaco, las fumigaciones, los chemtrails. Y la contaminación hídrica también, de las fábricas, ojo con el agua que consumen, es fundamental consumir un agua de una buena calidad. Bien, la actitud mental, y ahí tiene que ver, empezamos con el concepto de automedicina. Nosotros somos energía física, mental, emocional y espiritual. Entonces, cualquier movimiento en una de esas áreas va a influir sobre las otras porque está todo relacionado. Si yo me lastimo un pie, inmediatamente digo, ay, pobrecito mi pie, se lastimó, le voy a hacer un mimito. Bueno, piecito, no te pasó nada, es una cosa. Ahora, si yo empiezo a insultar, la que te parió, qué sé yo, porque me lastimé el pie, sillón de miércoles, eso es otra cosa, ¿no es cierto? Pero estamos relacionando algo físico con algo mental y con una reacción emocional. La forma de reacción va a determinar que el pie nos duela por 5 minutos o que nos quede una lesión por 2 semanas. Les aconsejo ver la película What the Bleep Do We Know o qué es lo que sabes. Hay un libro también muy interesante, es muy vieja esta película, pero fueron las primeras demostraciones, entre ellos de la doctora Candace Pert, que demostraron cómo unió la ciencia en realidad con la espiritualidad y con las emociones, porque demostró lo que ella llamó las moléculas de las emociones, cómo frente a un pensamiento o una emoción se empiezan a generar neurotransmisores en el cuerpo que van a determinar sentimientos, sensaciones y problemas físicos. Es muy interesante esa película. Bueno, así que acá les hice una esquemita para que vean que la salud depende de estos 4 pilares. Nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Eso es lo que ella demostró, Candace Pert, en varios libros que escribió también. Lo demostró científicamente. O sea, que el padecimiento físico altera nuestro sentir y nuestro pensar, como ya les di el ejemplo del pie golpeado. A su vez, los pensamientos alteran los sentimientos, ¿no? Si yo pienso, a mi novio le gusta otra chica, ya con eso, ¿qué voy a sentir? Voy a sentir celos, o sea, estoy alterando. Tengo una creencia que me va a hacer sentir algo. Nuestros sentimientos y pensamientos alteran nuestro cuerpo físico. Estoy muy nerviosa porque tengo que dar una charla acá frente a este público que no conozco, me duele el estómago. ¿Sí? O sea, estoy alterando mi cuerpo físico, me tiemblan las manos. Estoy teniendo un síntoma físico por una creencia o por un pensamiento. Ahora, ¿para qué nos enfermamos? O sea, ¿qué propósito tiene la enfermedad? ¿Por qué nos han diseñado a los humanos susceptibles a la enfermedad? ¿Qué tiene que pasar con nosotros cuando nos enfermamos? En realidad, la enfermedad física nos está diciendo que había algo que antes no estaba bien, o sea, que no lo detectamos. Y ahí está
la evolución hacia la que es bueno que vayamos, que es a poder detectar ese desequilibrio que sucede antes de que aparezca la enfermedad, que es el desequilibrio de la energía vital y que lo podemos detectar si estamos atentos y si somos conscientes de nosotros. Y en vez de estar todo el tiempo mirando televisión y mirando los noticieros y todo, nos miramos un poquito a nosotros mismos y observamos nuestros cambios. ¿Qué pasó? Me duele un poquito el estómago. Ajá, ¿y cuándo me empezó a doler el estómago? Y cuando fulanito me llamó por teléfono, a ver, ¿y por qué? ¿Qué me pasó? ¿Y qué me está pasando con esta situación? ¿Sí? Entonces, si uno se autoobserva, que es uno de los pilares para mí de la automedicina, ahora vamos a ver, uno puede equilibrarse antes de que aparezca un síntoma concreto en lo físico. Muchas veces los chicos son lo que se llama el chivo expiatorio de la familia, son los que delatan el desequilibrio de la familia. Hay familias muy perturbadas donde hay un hijo que siempre trae problemas, o es el chico violento, o es el chico que no estudia, o es el que se enferma todo el tiempo, o el que tiene alguna enfermedad grave. Y ese chico, gracias a su enfermedad, logra mantener como una especie de equilibrio soportable en esa familia. Cuando ese chico se cura, generalmente se cae la estructura familiar y esto lo veo en muchísimos casos. O se enferma otro hermano, porque alguien tiene que atrapar la atención de la familia para que esa familia pueda funcionar, porque no está diagnosticando sus verdaderos problemas. Entonces, ¿para qué enfermamos? Enfermamos para darnos cuenta de que necesitamos hacer un cambio en algún área de nuestras vidas. Puede ser un cambio pequeño o un cambio grande. En nuestra automedicina, o sea, en nuestro camino personal de sanación, que ahora más tarde lo voy a explicar un poquito. En nuestra alimentación, a lo mejor, tenemos que hacer un cambio. En nuestra actitud mental. En nuestro sentir y en nuestro pensar. O sea, algo muy interesante que yo siempre propongo a la gente, a los pacientes, es por favor revisen sus creencias, cambien sus pensamientos, fíjense qué creencias no les sirven, cuáles son las prestadas, cuáles son las auténticas, cuáles son las actuales, qué creencias hay que cambiar, porque esos pensamientos son los que van a guiar nuestra vida y nuestra experiencia. Las creencias son el eje de todas nuestras reacciones, de cómo nos manejamos en la vida. Así que bueno, revísenlas cada tanto. Así como sacan del placar la ropa que ya no usan, la ropa que la guardaron, ay, porque me la regaló mi abuela, me queda chica, no me gusta, pero la guardo. Bueno, esas creencias sáquenlas afuera, las que ya no les sirven. Entonces, la enfermedad nos asusta, ¿verdad? Porque no queremos enfermarnos. Cada vez que tenemos algún síntoma, nos asusta. Pero no es la enfermedad en sí lo que nos asusta, sino lo que hay detrás de la enfermedad. Porque además del miedo a sufrir que podemos tener, lo que tenemos es miedo a morirnos. La realidad es que nosotros no estamos preparados cuando nacemos para morirnos. Nadie nos enseña a morirnos. O sea, vivimos la vida como si la vida fuera algo eterno y ignoramos voluntariamente, ¿no? Lo dejamos atrás, que sabemos que algún día nos vamos a morir, pero no lo queremos reconocer. Entonces, cada vez que nos enfermamos, la enfermedad nos recuerda esa posibilidad y por eso nos asusta tanto. Así que, bueno, habría que reconciliarse con la idea de que somos mortales y aprovechar la experiencia y el ciclo de vida lo más posible para poder estar en el aquí y ahora, ¿no? Y no estar con miedo. A veces es necesario morir simbólicamente para poder renacer. Muchas veces llegamos a una situación límite de vida donde creemos que ya no damos más y sin embargo, después de esa experiencia, hasta agradecemos la experiencia porque nos damos cuenta que esa experiencia limpió, fue como una especie de un tsunami que limpió un montón de basura y nos permitió volver a encarar la vida de otra forma. Así que dejar morir creencias, otra vez lo repito, que ya no nos sirven, o creencias falsas. Tenemos creencias de nuestra familia, tenemos programas nosotros que nos han inculcado desde la cuna. Dejar morir proyectos
que nos hacen infelices. A veces tenemos que dejar morir un proyecto, que la gente a veces se aferra a algo que se puso en eso y se puso en eso y no le va y no le va y no se da cuenta que a lo mejor ese no era el camino y que tiene que cambiar de camino. Dejar morir, y esto es muy importante, a alguien que necesita morirse. No nos aferremos a las personas que se tienen que ir. Acompañémosla. No frenemos la muerte de alguien que necesita morirse. Después en la bibliografía les voy a poner un libro que se llama El libro del buen morir, de Hugo Dopazo, que habla de eso. Lo peor que le podemos hacer a alguien que se está muriendo y que necesita morirse es pedirle que no se muera. O sea, al contrario, hay que acompañarlo. Yo soy escorpiano, o sea que mi relación con la muerte es más fácil, no para todos. Pero bueno. Bueno, vamos a ver un poquito, muy brevemente, la automedicina y ya terminamos. Para mí la automedicina es como un camino de vida que uno hace que parte de un síntoma o de alguna dificultad que uno tiene, en la cual a uno lo lleva a una investigación y a un camino que busca la curación de ese síntoma. Como decía Mariana hoy, no es entregarse al primer médico que te agarra y te dice, toma este remedio, hace esto, hace el otro. No, tenemos que guiarnos por nuestra intuición. Podemos tener un síntoma de cualquier tipo, de cualquiera de las 4 áreas, físico, psíquico, emocional, espiritual. Y automedicina no es automedicación irresponsable, no es me duele la cabeza y como en la televisión salió un nuevo analgésico, voy, me lo compro y me lo tomo. No, 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 eso no es y no les aconsejo eso. Lo que les aconsejo es una revisión y una autoobservación profunda. Fíjense que sanación no es lo mismo que curación. Hay muchas personas que se sanan y se mueren. O sea, una persona a lo mejor con un cáncer terminal, y lo he vivido con un amigo muy querido hace muchos años, hizo una sanación de toda su vida en los 2 meses que le dejó vivir su cáncer y terminó muriéndose en absoluta paz y me dijo, ya entendí todo, me reconcilié con todo, me voy tranquilo. Y eso fue una sanación, aunque no se curó y se murió. Entonces también hay que diferenciar eso. Nosotros siempre queremos curar, curar, curar. A veces no se puede curar, a veces se puede sanar. Y sanar es lo mejor que podemos hacer. La curación lleva a la desaparición de un síntoma, ¿no? De una enfermedad. En cambio, la sanación nos lleva a la paz interior, que es el mayor bien que podemos tener, es paz interior. Bien. Entonces, el camino de la automedicina parte de la autoobservación. Tenemos que tener un insight, tenemos que apagar la televisión, apagar la radio, apagar las opiniones de todos los que nos rodean, que nos dicen hace esto, hace lo otro, hace tal cosa, y empezar a preguntarle al cuerpo, a preguntarnos, bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué te puedo dar? Por ahí a través del sistema que usen, puede ser a través de la meditación, por ejemplo, que ustedes puedan descubrir algo. Puede ser en un sueño que venga la solución. A mí me han venido soluciones en los sueños. Un medicamento, de repente soñé con este remedio, ¡ay, este remedio justo es perfecto para lo que me está pasando! O sea, empiezan la conexión con nosotros mismos. Me duele la panza, ¡ay, rápido voy al médico! No, me duele la panza, a ver, ¿qué me pasó? ¿Cuándo me empezó a doler? A ver, ¿con qué lo relaciono? ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Qué problemas tengo? ¿Será grave? ¿No será grave? Registren también si tienen algo grave o no, porque yo les digo a las mamás, fundamentalmente atiendo chicos, pero también atiendo adolescentes y atiendo pacientes que tienen 35 años y que no quieren cambiar de médico porque quieren seguir con el pediatra y bueno, los sigo. Entonces yo les digo, bueno, registra, ¿tu hijo tiene algo grave? ¿No tiene algo grave? Les doy una lista de cosas para que tengan un nivel de alarma. Primero registrar si es grave, porque las guardias están llenas de gente que se podría haber quedado en su casa y curarse simplemente metiéndose en la cama y tomándose un té calentito. Por eso las guardias están sobresaturados y los médicos están totalmente locos en las guardias. Bien, entonces, tenemos que conectarnos con lo que sentimos, más allá de lo que pensamos. Y para esto tenemos que sacarnos de encima el miedo.
Tengo un síntoma, me voy a morir, tengo cáncer. Ah, no, un momentito, tengo un simple resfrío, no pasa nada, puedo curarme tranquila. Y la búsqueda se hace hacia adentro y hacia afuera. Primero hacia adentro, con la autoobservación, y después obviamente vamos a buscar en el afuera una solución. Podemos ir a un médico, pero nosotros vamos a saber a qué médico ir, o a qué especialista ir, o qué tipo de medicina elegir, porque hay muchísimos tipos de medicina diferentes que podemos elegir. Y una vez que hagamos la consulta, en la consulta podemos sentir, a ver, lo que esta persona me está indicando, ¿me resuena o no me resuena conmigo? ¿Está bien? ¿Acepto ciegamente lo que me dice? No, no acepten nada ciegamente, nada, no tienen que aceptar absolutamente nada sin ver si resuena con ustedes, si eso es realmente lo que ustedes necesitan. Entonces, hacia adentro le preguntamos a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestro corazón. Acuérdense, pregúntenle al corazón, por favor. ¿Qué te ocurre? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué puedo hacer por vos? Como si estuvieran bilocados, ¿eh? Como si fueran esquizofrénicos. A mí me gusta mucho hacer eso y preguntarme, a veces en voz alta. Luego tenemos que escuchar, porque a nosotros nos cuesta mucho escuchar. Preguntar y escuchar es quedarse en silencio. Hay que hacer un silencio que pocas veces hacemos. Y hacia afuera vamos a actuar según lo que escuchamos. Por ahí lo que escuchamos es, no, mira, por las dudas anda al médico porque puede ser que sea una apendicitis y que necesites una cirugía. Lo vamos a saber. Si estamos conectados vamos a saber si lo que tenemos es grave o no es grave. Entonces, el trabajo sobre las creencias y los pensamientos es crucial, como ya les dije. Y si nos ponemos bajo la tutela de un profesional, tiene que ser un profesional que esté alineado con nuestra forma de ser y con el camino que nosotros queremos tomar. Y con nuestro propósito positivo de sanar. No podemos ir a un médico que nos diga, no, mira, tenés 3 días de vida. No, no me digas eso. Decime, mira, tenés una enfermedad grave, vamos a ver qué se puede hacer y vemos. Porque ese pensamiento, tenés 3 días de vida, va a desencadenar en nosotros un montón de procesos negativos que van a convertirse en la profecía autocumplida. O sea que realmente nosotros mismos nos vamos a suicidar con ese pensamiento. Entonces, busquen un médico que se alinee con el propósito de ustedes de sanar o de curarse. Pero siempre yendo hacia adentro para chequearse una y otra vez si lo que están haciendo está bien para ustedes y si es el camino correcto. Y los caminos son infinitos, no son el mismo para todos. ¿Es esto lo que necesito? ¿Es este el camino? Y sigan solo los caminos que tengan corazón, donde ustedes sienten que ese camino es el que ustedes se sienten profundamente conectados. Algunas lecturas que les sugiero. La enfermedad como camino es uno de los clásicos libros que empezó a trabajar el concepto este de que la enfermedad tiene un sentido. El chamán urbano se lo recomiendo muchísimo. Yo estudié mucho chamanismo cuna, lo practico. Son conceptos de leyes universales de vida que son realmente aplicables a todos y maravillosas. Bueno, la medicina que cura ahí de 2 homeópatas, la curación cuántica, muchos libros de Chopra, del cuerpo al espíritu. Bueno, ahí yo escribí un libro que analicé con un compañero todo lo que es la función de los chakras, de los centros energéticos y cómo se pueden alinear y cómo se puede detectar que no están funcionando bien. Pero esperen que me planteo esto. Ahí está el libro de Candace Pert, los libros de Candace Pert que le decía de las moléculas de emoción. El lugar del alma es una joyita de libro también muy antiguo, que no sé si se consigue. Las 4 setas del chamán también, que tienen que ver con el chamanismo norteamericano. Sanarnos mediante la alimentación de Susana Schmidt, que es un libro muy interesante de cómo los alimentos generan salud o enfermedad. Y la respuesta está en la conciencia de Robert Happe. Bien, en síntesis. La enfermedad es nuestra gran oportunidad de comprender nuestra vida y la de nuestros hijos. Es un intento de protegernos de un mal mayor.
nos pide que la acompañemos, no que la eliminemos. Y si comprendemos profundamente el sentido de los síntomas, las enfermedades y los desequilibrios, ahí sí iniciaremos con toda seguridad el camino de la sanación, aunque los síntomas nos acompañen de por vida, pero vamos a estar sanados. Podemos tener a lo mejor un brazo que no funciona, un ojo que ve menos, algo, a lo mejor perdimos algún órgano, pero vamos a estar sanados y eso va a ser lo más maravilloso que nos pueda ocurrir. Así que muchas gracias por estar acá con la atención. Bueno, llegó el momento de preguntas y respuestas. Liliana fue la pediatra de mis 2 hijos. Yo llevé a mis 2 hijos sanos y toda la vida fueron sanos. Noelia, desde que nació, somos naturistas en mi familia, dimos con este ángel en nuestra vida. Hoy digo nuestros porque no está mi marido. La mamá y el papá de Juan Pablo Hack y Noelia Hack, que viven en Francia ahora, Lili. Fuimos abuelos hace poco. No esperen a enfermarse, vayan a médicos íntegros como Liliana. No saben la felicidad que es llevar a un hijo sano, que se mantenga sano, que desayune con jugos de fruta y me emociona mucho porque yo transcurrí todo mi embarazo y no llegó a la doctora, si bien yo la llevaba con la pediatra común que me decía una cosa y ella otra, no fue vacunada y este ángel le hizo que esos hijos transcurrieran una vida de mucha felicidad. No fue fácil como papás en esa época, porque nos decían que estábamos locos, pero yo te doy muchas gracias, Liliana, por la vida que nos hiciste pasar a nosotros y a nuestros hijos. Muchas gracias. Gracias. Próxima pregunta. Hola, ¿qué tal? Te quería hacer una consulta. Vos hablaste de la leche materna, acá. Vos estabas hablando de la posibilidad de la alimentación de la leche materna al bebé, que es lo mejor, obvio. En el caso de que la mamá no pueda dar el pecho, ¿qué opciones hay para darle que no sea leche común, industrial, ¿no? Todavía en un bebé muy chiquitito no encontré muchas opciones. El otro día justamente el doctor Jorge Esteves estuvo en la Asociación Homeopática a darle una charla y le hice esta misma pregunta y no me la contestó. Así que yo por ahora en una mamá o en un niño adoptivo, una mamá que no puede dar pecho, lamentablemente tengo que recurrir a las fórmulas y recurro por lo menos hasta los 3, 4 meses. Después ya sí empiezo a mechar leches vegetales. Lo que pasa que en un recién nacido, la verdad que todavía a lo mejor sí se puede hacer y yo lo desconozco. No siento que las leches vegetales sean tan completas en todos sus nutrientes, como si es una leche artificial que, bueno, que químicamente tiene puesto todo lo que necesita el niño. Lo que hago es después de los 3 meses, sí, ahí empezar a dar otro tipo de alimentación y dejar de lado eso y después, bueno, tratar de reponer la flora con alimentación pro y prebiótica, digamos, después de los 6 meses que el niño ya empieza a comer sólidos. Pero no tengo la respuesta, la estoy buscando la respuesta, sí, porque no me gusta para nada dar todos estos productos y no conozco realmente alguno de estos productos que sea más completo y que no tenga tanto conservante, lamentablemente. Por eso les digo que la sanación no es curación y en este caso lo perfecto y lo óptimo sería el pecho, pero como no todos tenemos lo perfecto y lo óptimo, con lo que nos podamos arreglar está bien, porque si no, imagínate que una mamá que no puede dar el pecho se angustia y se quiere pegar un tiro. No es así, la acompaño, la leche es buena y acuérdense la actitud mental. Si esa mamá le da la mamadera con el total convencimiento que esa leche le va a hacer bien al niño y que le está perfecto y que lo está alimentando bárbaro, ese niño no va a tener ningún problema. Ahora, si la mamá le da la mamadera pensando que le está dando un veneno, el chico se va a enfermar. Entonces, la actitud mental
de la mamá y del médico. Por eso digo, el médico tiene que apoyar. El médico no le puede decir a la mamá, uy, mira qué desastre, no podés dar pecho, tenés que darle esta porquería. No, bueno, millones de niños se han criado muy bien con leche de fórmula y listo, y tu hijo se va a criar perfecto. Y ese es el mensaje. ¿Sí? Muy bueno. Acá. Próxima pregunta. Gracias, Liliana, nuevamente por tu exposición. Hablando. Consulto respecto a quienes ya hemos nacido, quienes nacimos por cesárea, hijos nacidos por cesárea, quienes ya estamos transitando en este plano y llegamos a esta información ahora, ¿no? ¿Por dónde sugerirías comenzar el camino de la sanación, que tiene que ver con todos estos pilares, pero a veces quienes te escuchamos, ¿no?, en este abordaje tan integral y por dónde empezamos, como mamás, como familias, por la alimentación, por la homeopatía? Digo, es como muy grande y a veces abrumador, ¿no? ¿Cómo sugerirías? Para mí, primero hay que hacer un paneo de ver en qué situación está la familia. O sea, ¿se enferma la familia? ¿Es una familia feliz? ¿Es una familia armónica? Porque depende de eso en dónde vamos a hacer más hincapié en la modificación. Desde ya que la alimentación es un pilar básico. O sea, para mí una alimentación saludable es muy básico. Eso no quiere decir, una alimentación saludable no necesita ser una dieta vegana, ni vegetariana, ni nada. Necesita ser una alimentación equilibrada, sí, sin químicos. Eso es muy importante. Es mucho más importante no comer químicos, para mí por lo menos, que comer carne de vez en cuando. O sea, no es un pecado. Incluso hay tribus que se alimentaban solo de la caza y de la pesca y lo que comían eran carne. O sea, no hay que ser fanático ni extremista, porque el fanatismo y el extremismo lleva a una actitud mental rígida y justamente lo que les dije al principio, que lo importante es flexibilizarnos, no rigidizarnos. Entonces, la alimentación sí o sí acompaña, por supuesto, hay que tener una alimentación lo más saludable posible para esa familia, ¿sí? Sin químicos, o sea, no consuman conservantes químicos, edulcorantes, azúcares, esas cosas, no consuman, eso sí, general para todos. Y después hay que ver, si vos quedaste con algún síntoma relacionado con haber nacido por cesárea o tenés alguna cosa que has estudiado, bueno, vas a tener que hacer alguna terapia relacionada con ese síntoma que tenés. Si no tenés ningún síntoma y estás bien, listo, ¿para qué buscar? No hay que buscarle la quinta pata al gato. Uno está bien, está perfecto, en equilibrio. ¿Mm? No sé si respondí lo que me querías preguntar. ¿Qué tal? Muchas gracias. Vos nombraste que muchas veces un niño se enferma y que cuando, digamos, de alguna manera se resuelve, se enferma algún hermanito o el sistema, ¿no? De alguna manera no sé qué palabra utilizaste. El chivo expiatorio, sí. Bien, y bueno, desde las constelaciones familiares podemos observar que el síntoma está mirando hacia algo, alguien excluido, algo que no fue visto, algo suprimido, y que los niños son los vulnerables, ¿no?, del sistema, entonces se sacrifican. Ahora mi pregunta es, más allá de buscar con diferentes herramientas ordenar o de alguna manera sanar, curar, usa la palabra que sea, ¿qué pasa cuando hay cuadros infecciosos, por ejemplo, sobre todo en zonas complejas, ¿no?, como sea la garganta, los oídos, la boca, las muelas cerca del cerebro? Con el tema de suplantar, también hablaste de tomas de antibióticos innecesarias y en tal caso, cuando hay niños que traen mucha repetición, ¿cómo limpiar de todos los tóxicos que tienen esos antibióticos? Gracias. Bueno, como yo soy homeópata y tengo otras herramientas que los médicos alópatas no tienen, normalmente no doy antibióticos en las infecciones porque se curan con homeopatía la mayor parte de las infecciones, salvo algo muy grave, viste, que tenga que dar, pero la verdad que yo doy muy poco antibiótico y tengo muchos chicos con infecciones. Y lo que se hace con la homeopatía, primero, revisar obviamente la alimentación del chico, porque muchos de esos chicos además tienen una mala alimentación, tienen una mala flora. Revisar, estoy haciendo mucho hincapié en la flora intestinal. A veces cambias la flora y cambia todo el estado inmunitario del niño.
Y si tuviste que dar un antibiótico porque no hubo más remedio, bueno, lo que le hago es instruir a las madres sobre los alimentos prebióticos, probióticos. Tengo unos artículos muy buenos que saqué de internet, que se los comparto para que hagan una alimentación que reponga lentamente esa flora intestinal. A veces se puede dar un regenerador de los que se venden, digamos, pero yo prefiero más bien incorporarlos a la alimentación cotidiana. Y bueno, y si un niño se enferma reiteradamente, obviamente siempre hay que ver todo el entorno, porque un pediatra no atiende solo al niño, atiende a toda su familia, y no solo a la familia inmediata, atiende a los abuelos, todo, porque muchas veces vienen las abuelas, muchas veces el problema son los abuelos y no los padres, ¿no? O la relación entre los padres y los abuelos. Entonces, bueno, tratar de ver un poco. Es muy amplia la consulta. Fíjate que a mí un paciente nuevo me lleva 1 hora y media por lo menos de atención, porque yo tengo que conocer la familia, tengo que ver cuáles son los vínculos que hay, cuál es la influencia ambiental. Entonces, decido dar un antibiótico cuando evalúo o que la enfermedad es grave y de riesgo para el chico, o que la energía vital del niño no puede responder a la medicación homeopática, porque la medicación homeopática lo que hace es estimular la función de su energía vital, pero si la energía vital está muy deprimida, no va a responder, y ahí puedo llegar a dar un antibiótico, y si lo doy, bueno, después repongo la flora de esa manera, pero la mayor parte de los antibióticos que se dan hoy, sobre todo en las guardias, dan antibióticos para enfermedades, para catarros virales que realmente se resuelven solos, o sea, no necesitan nada. Y les cuento que una de las cosas que más hace que se compliquen las enfermedades catarrales y que se conviertan en algo bacteriano es el uso de los antitérmicos. La fiebre hay que respetarla. O sea, no, por favor, acá afuera hoy estuve mirando que hay una especie de camilla que da calor y que cura a través del calor, aumentando 2 grados el calor del cuerpo. Es la terapia de hipertermia, perdón. Eso, la terapia de Impresionante. hipertermia. Y nosotros cuando tenemos fiebre estamos bajando la fiebre. ¿Cómo es eso? La hipertermia tiene Bueno, un lo que pasa es sentido. que muchos padres se asustan porque Claro. tienen miedo que, bueno, Que el chico haga convulsiones. Bueno, sí, yo se los explico. Igual hay remedios homeopáticos para prevenir las convulsiones febriles. Una convulsión febril no es una meningitis, que es lo que todo el mundo confunde. Una convulsión febril es simplemente una reacción de un cerebro que todavía está inmaduro y por eso tiene una reacción exagerada frente a la fiebre. No deja secuelas, no pasa nada, es horrible, a nadie le gusta. Pero bueno, una vez que yo ya sé que el chico tiene esa predisposición, le voy a prevenir las convulsiones con medicación homeopática y ya está. Y listo. O sea, la homeopatía, ser homeópata me permite tener muchas más herramientas, entonces no necesito recurrir a lo que por ahí un alópata recurre siempre. Pero igual los alópatas también dan mucho más antibióticos de lo que deberían. Tienen una bronquitis, le dan un antibiótico. Las bronquitis son virales, o sea, no necesitan antibióticos. Pero sí, no den antitérmicos, dejen que la fiebre haga lo que tiene que hacer. La fiebre nos vuelve al equilibrio, si bien es molesta, nos vuelve al equilibrio. quería hacer un comentario lo que vos dijiste recién de la atención de 1 hora y media. Esto es importante porque, claro, van a una obra social y te atienden en 15 minutos. ¿Les parece coherente que una primera sesión sea 15 minutos? Bueno, antes de la última pregunta, quiero hacer unos comentarios, unos avisos parroquiales. Esto mismo que está pasando acá, hay una sala de cine más íntima con un proyector donde la gente puede estar más cómoda también viendo esto y escuchando. No se puede consumir adentro de la sala. Incorporamos también una segunda charla paralela. En este momento se está dando geometría sagrada en la capilla. Está el sector de los stands. Luego de la próxima charla va a ser el momento de almuerzo. Y sepan que todos los expositores van a estar dando vueltas, que también le pueden hacer preguntas y compartir algún momento. Hola, doctora. Si bien cada caso es cada caso, quería consultarle si en lo general recomienda el consumo de nutrientes ortomoleculares y también de agua de mar en niños. No es mi especialidad, pero si los pacientes, digamos, tienen a alguien que los acompaña en esto, obviamente soy totalmente a favor, porque desde ya que la medicina ortomolecular es muy interesante. Lo que pasa que yo considero que si un niño tiene una alimentación saludable, no va a necesitar suplementos extra.
Creo que la medicina ortomolecular hay que usarla cuando el paciente está en déficit. Bueno, en chicos autistas que sabemos que tienen justamente todo tipo de déficit, sí se puede usar. No soy especialista en eso, uso algunas cosas de medicina ortomolecular y el agua de mar considero que es maravillosa, no la indico especialmente, pero a veces la sugiero. Realmente el agua de mar tiene todo lo que compone nuestro líquido extracelular, o sea que me parece que es un alimento maravilloso. Y sí hice un pequeño cursito de eso, donde mostraron tratamiento de niños con desnutrición extrema, donde los habían sacado adelante con agua de mar endovenosa, o sea que por supuesto que considero que son tratamientos muy buenos, pero no es mi especialidad, o sea, no lo manejo así. Tampoco, para hacer la carrera de médica ortomolecular creo que son 2 años de carrera, o sea, no es una cosa que uno pueda tocar de oído, ¿no? Sino hacerlo seriamente. Bueno, muchísimas gracias. Le damos un aplauso a la pediatra Liliana Sabó.